apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Es que en aquellos tiempos no tenían el COVID, ¿sabes? Por eso Jesús podía comportarse de esa manera. No tenían el COVID. Tenían la lepra, que es una enfermedad muy contagiosa y peor. Si te pilla la lepra, pero no tenían COVID, así que Jesús era prudente y obedecía, respetaba las normas, distanciamiento antisocial y lo demás. Ay, Dios mío. ¿Qué haría Jesús ahora? Nada. En el sacramento del bautismo hay un rito que se llama el rito de Efetá, que viene de este episodio, este encuentro de Jesús con el sordomudo. No sé si está prohibido ahora, porque en este rito, en el bautismo, el sacerdote pronuncia una oración de liberación y de sanación y toca con el dedo pulgar primero los oídos. Eso tiene importancia. Primero los oídos del bebé. Fijaos que es un gesto de bloquear. Meter los dedos en el oído no abre, cierra. Le metió los dedos en los oídos, porque muchas veces para dejar de ser sordos tenemos que cerrar los oídos. ¿Qué está diciendo el cura? Esto es un rompecabezas. Cerrar los oídos a la mentira, cerrar los oídos a la crítica estéril, cerrar los oídos al demonio que me habla desde dentro, cerrar los oídos a la tele, a la radio, a todo lo que me están, tanta mentira, tanta suciedad. Y luego el sacerdote toca la boca también del bebé con el dedo pulgar, diciendo Éfeta. Primero, para que puedas cerrar los oídos a la mentira, a las tentaciones del maligno y abrirlos a la palabra de Dios. Y después soltar la lengua para que no sea un látigo que se emplea en la obra de la destrucción, que es obra del enemigo de la felicidad humana, el demonio. Y para que la lengua, el don del habla, sirva para construir el reino de Dios, para construir la verdad y el amor, para construir a las personas. Una espada de doble filo para destruir el desamor y la mentira y para dar vida. Para eso Dios nos ha dado este don. Jesús, dice que suspiró, miró hacia su Padre, al cielo, y suspiró, gimió
y dijo, Efetá. Yo no me voy a poner aquí en plan de actor, haciendo teatro. Si Jesús lo dijo como un suspiro, ¿cómo habrá sido y por qué? ¿Por qué suspiró Jesús mirando al Padre, viendo la situación de este hombre que representa toda la humanidad caída? La sordera representa la dureza del corazón y la mudeza representa la cobardía. Lo hemos visto en la primera lectura, que es un pasaje mesiánico profético, significa un pasaje 6 siglos antes de Cristo, que profetiza la venida del Mesías, cómo será y qué hará. Sed fuertes, no temáis. Viene en persona y os salvará. Valentía, fe, audacia. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Promete fertilidad, libertad, visión, agilidad. Saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Todo esto nos lo trae Jesús. Donde hay desierto, abundancia, vergel, belleza. Donde hay esclavitud, libertad. Donde hay cobardía, valentía. Donde hay dureza, ábrete, apertura. Y eso se produce en el bautismo, seminalmente, como semilla. Pero a lo largo de toda la vida, Jesús quiere coger a cada uno de la mano, apartándole de la gente, a solas, para decirnos suspirando, primero dirá tu nombre. Yo conozco algún nombre aquí que podría decir, por ejemplo, a ver, ¿quién es el primero que se me ocurre? Sí, tú. Suspiró, Efetá. ¿Cuáles son tus sorderas? Tus egoísmos, tus perezas, tus durezas, tus rabias, tus susceptibilidades rabiosas. Tus cobardías. Hace un par de meses, un profesor universitario de historia me contó el caso de una niña de 13 años que era un sordomuda espiritual, pero vamos, una niña odiosa, repugnante, horrible, petarda, y además princesita, francesa, hija del rey Luis XIV de Francia. Creo recordar que era del siglo XVIII, 1737 a 1787. Los hombres hacen ruido para no poder oír. Porque huimos de la voz de Dios, que nos llama a la conversión. Total que esta chica, la Luisa se llamaba, no sé si era María Luisa o Luisa, creo que era solo Luisa. Como su papá era Luis, pues
Le gustaba entrar en las habitaciones porque todas las criadas tenían que ponerse de pie nada más entrar la princesita. Bueno, entonces entraba, salía y mira, como tienen que levantarse, porque eso le hacía sentirse importante. Hasta que un día entró en una habitación en el palacio y una criada no se dio cuenta, tenía más o menos la misma edad que ella, o vete a saber si tenía más, a lo mejor tenía 10 años más, no lo sé, no me sorprendería. ¿Cómo se atreve usted a no levantarse cuando yo... Empezó ahí a atacar a la criada. ¿Cómo te atreves a no levantarte? ¿No sabes que he entrado yo en la habitación, que soy la princesa y soy la hija del rey? Esto es pura historia, ¿eh? Respuesta de la criada: sí, su majestad, usted es hija del rey y yo soy hija de Dios. Ábrete. Como una bomba de luz en el corazón de la niña. ¡Ay, Dios mío! Hija de Dios, ella y yo. Ese fue el primer momento de decir Jesús al alma de esa niña inaguantable, intolerante, intolerable: Éfeta, ábrete a mí, al prójimo, a la verdad sobre ti mismo, ti misma, sobre ti mismo. Y le sacudió a la princesita, le destronizó interiormente. En los próximos meses empezó a morir una persona de su familia tras otra y otra y otra y otra, 5 muertes en su familia. Éfeta, 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 Éfeta. Ábrete, 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 ábrete. Es que así actúa Dios, para que salgamos del egoísmo, de la sordera, de la dureza, de la mentira, para que entremos en la verdad y en el amor. En cuanto pudo, entró en el Carmelo. Y cuando, después de una vida ejemplar de pobreza, castidad y obediencia en el Carmelo, la princesita, renunciando toda la herencia y las comodidades y las intrigas y las falsedades de la vida de palacio, dejando atrás todo eso y entrando en el Carmelo, después de una vida ejemplar, cuando con 50 años cayó enferma, no sé si era de tuberculosis, lo vivió con alegría, con paz, con alegría. Y cuando ya estaba en las últimas, le oyeron decir: vámonos al paraíso a todo galope. No sé si es a toda galope, a toda galope, a todo galope. Yo qué sé. Vamos al cielo. Pues eso. Al final, una niña odiosa, transformada por la gracia de Dios, cuando ella se abrió, en una santa. Le han declarado sierva de Dios, venerable en la causa de beatificación en el Vaticano. A mí también el Señor me está queriendo llevar aparte y decirme, suspirando: ábrete. Y a cada uno, para que nos convirtamos, para que seamos menos sordos, menos duros, más abiertos, más valientes, más libres, más ágiles a la hora de dar vida, de proclamar la verdad y de dar amor.
Que así sea.